Y hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos grabando. Empieza nuestra clase de hoy. Contarles que vamos a hacer un breve repaso de todo lo que vimos un poco apresurados la clase pasada. Y luego vamos a dedicar unos minutitos de la clase a hablar sobre el parcial del próximo lunes, ¿sí? Vamos a hablar un poco como la modalidad, cómo va a ser eso para que estén al tanto. Así que brevemente vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar un poquito de lo que vimos la clase pasada. Les voy a compartir mi pantalla y les voy a pedir porfa que si se me llega a cortar el audio me avisen, directamente habilitan su micrófono y me lo hacen saber, ¿sí? Porque no, ustedes saben que cuando comparto mi pantalla no puedo ver el chat. Así que, bueno, brevemente. La semana pasada habíamos empezado, recuerdan, luego de hacer esa introducción sobre la sociedad internacional, sobre el sistema internacional, hicimos un breve recorrido histórico, un poco sobre cómo nacía esa comunidad internacional. Habíamos dicho, mejor dicho, que para poder hacer un análisis internacional teníamos que tener en cuenta tres grandes variables que eran los actores de ese fenómeno, las estructuras y los procesos, ¿no? Y que a lo largo de este segundo cuatrimestre nos íbamos a concentrar entonces en esas tres variables. Habíamos ya empezado a ver en la unidad 2, que nos queda muy poquitito para terminar hoy, que hace efectivamente a los actores del sistema internacional, ¿no? Habíamos hablado un poco concentrándonos en Esther Barbé sobre el concepto de lo que es un actor internacional. Lo habíamos definido como aquella unidad del sistema internacional, ya sea una entidad, un grupo o un individuo, que, como sostenía Barbé, tenía o había logrado desarrollar algún tipo de habilidad para movilizar esos recursos que posea. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos que esa misma unidad se propone, ¿verdad? Y a la vez que tiene cierta capacidad para ejercer influencia sobre otros actores del sistema y que esa influencia la ejerce en función de que goza cierto grado de autonomía, ¿no? Entonces, esta definición nos hablaba de básicamente de tres cuestiones importantes: de la capacidad para movilizar recursos, de esa habilidad para ejercer influencia y de ese grado de autonomía para fijar las metas y para actuar, ¿no? Y también habíamos dicho que en este recorrido del sistema internacional a partir de la Paz de Westfalia había aparecido nuestro primer actor, el actor primigenio y esencial de las relaciones internacionales, que eran los estados, pero que posteriormente el sistema había evolucionado y se habían incorporado también nuevos actores, ¿no? Entonces eso aportaba cierta complejidad al sistema. También nos habíamos detenido, recuerden, en dos grandes caracterizaciones y clasificaciones, mejor dicho, de los actores del escenario internacional. Habíamos hablado de una tipología más de carácter sociológica que dividía a los actores en estados, organizaciones intergubernamentales y fuerzas transnacionales, dentro de las cuales podíamos encontrar a las organizaciones no gubernamentales, a las firmas multinacionales, que vendrían a ser las empresas, y a la opinión pública internacional. Y luego habíamos visto una un poquito más compleja, que era esta, que es la que provenía de la escuela de la interdependencia y que ponía el foco más que nada en esta distinción entre lo privado y lo público, ¿no? Y acá, bueno, teníamos una caracterización un poquito más detallada, que es importante que la tengamos en cuenta a la hora de estudiar los actores, para una vez que los identificamos dentro del análisis del fenómeno que estamos llevando a cabo, poder saber dónde nos paramos, ¿no? Entonces, en función a esta definición, encontrábamos, por ejemplo, aquellos actores de carácter gubernamental y las organizaciones intergubernamentales, sobre las que hoy vamos a profundizar. Y allí teníamos la Organización de los Estados Americanos, la UNESCO, el Mercosur, la Unión Europea, ¿no?
También teníamos los actores no gubernamentales, interestatales, que son justamente aquellos grupos de personas o directamente los individuos que tienen ejercen algún tipo de accionar internacional, pero que no representan a los estados que integran, ¿no? Y este es el caso muchas veces de las organizaciones, por ejemplo, de derechos humanos, ¿no? Me pongo a pensar en Madres de Plaza de Mayo, que son actoras internacionales en función a la actividad y a la lucha que llevan, ¿no? Tienen reconocimiento internacional, pero ellas no representan al Estado argentino, ¿no? Representan una causa, ¿no? Las empresas transnacionales, ¿no? Todo lo que son las grandes firmas. Sobre todo ahora están muy en boga aquellas que están trabajando el tema de energías, ¿no? Bueno, y Esther Barber ponía como ejemplo Shell y Amnistía Internacional, que es una gran ONG mundial, ¿no? Bueno, los estados, que ya los conocemos, y también esta clasificación incluía a aquellos actores de carácter gubernamental no centrales, que habíamos dicho que eran los gobiernos locales, ¿recuerden? ¿Cualquier gobierno local? No, sino aquel gobierno local capaz de desarrollar una actividad o un accionar internacional, ¿no? Entonces habíamos puesto de ejemplo Jujuy, Ciudad de Buenos Aires, Nueva York, El Cairo, Sao Paulo. Hoy por hoy un gran número de ciudades tiene una agenda internacional, ¿no? También, bueno, Barbé distinguía a aquellos actores interestatales, pero no gubernamentales. Y esta es una clasificación muy interesante que no aparecía en la anterior y que nos habla de la existencia de pequeños grupos privados dentro del ámbito nacional de un Estado y que pueden ser organizaciones filantrópicas, sindicatos, grupos de interés, partidos políticos, que van a mantener relaciones directas con otros actores de carácter internacional, pero van a estar al margen del gobierno nacional, ¿no? Entonces ahí habíamos hablado del CARI, por ejemplo, ¿no? De la academia que concede los premios Nobel. También yo les había puesto de ejemplo la sociedad rural, bueno, distintos partidos políticos que tienen actividad internacional, ¿no? Sobre todo de Argentina. Y también el individuo, que en el caso de los individuos lo hacían debido al prestigio o el rol que tenían en la sociedad y que los hace de alguna manera partícipes de el escenario internacional, ¿no? Entonces allí teníamos muchas celebridades de distintos ámbitos, del cine, de la música, etcétera, que en virtud a su prestigio y también a su interés por algún área temática de la arena internacional, como puede ser la conservación del medio ambiente, la lucha por los derechos de las mujeres, la lucha eh, eh, por conservar y por fomentar todo lo que es los derechos del patrimonio y de la cultura también han ganado una personalidad internacional que las hace partícipes de este ámbito, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esas serían las clasificaciones. Hoy ya cuando hablemos del examen van a ver que en el examen les voy a proponer algunos actores para que ustedes puedan identificar en qué clasificación entrarían de este cuadro, así como en la clasificación anterior también, ¿no? Bien, posterior a esto habíamos entrado ya a hablar particularmente de cada uno de estos actores. Espérenme un ratito que me parece que hay gente esperando afuera que quedó. Entonces habíamos comenzado a hablar de cada uno de estos actores y habíamos hecho un breve recorrido por algo que ya venimos viendo, pero que de todas maneras lo vimos más en profundidad el lunes pasado, que es obviamente el sistema de estados, ¿no? Habíamos hablado un poco de la soberanía, del territorio y cómo desde el deber ser, habíamos dicho, desde el derecho internacional público, se considera que el sistema internacional está compuesto por estados
en un orden de igualdad, ¿no? En pie de igualdad, y que ese pie de igualdad justamente había sido consagrado en distintos espacios del derecho internacional público, ya sea la Carta Fundacional de Naciones Unidas, así como también algunas resoluciones como la 2625, que establece en los principios y en algunos puntos específicos la igualdad de los estados pese a sus diferencias de orden social, económico, político o de otra índole, ¿no? Pero también habíamos dicho que pese a esta igualdad jurídica, ¿no?, a nivel internacional, lo cierto es que en la realidad nosotros vemos que sucede otra cosa, ¿no? Que hay, como dice Esther Barbé, clubes de Estado, ¿no? Clubes compuestos o que distinguen a los estados ricos, los estados desarrollados, los estados que tienen que son productores y exportadores de petróleo, ¿no? Los que tienen armas nucleares, los militarizados, no militarizados. No sé quién quiere hablar ahí, habilita el micrófono. Profe, no sé si es importante, en el texto destacan como los países que tienen mayor natalidad en edad y todo eso, es importante. Exacto, exacto. No es importante que sepan cuáles, pero lo que es importante es que eso que nombrás vos, los de mayor natalidad, los de mayor índice de, de longevidad, son criterios que ayudan, porque son criterios que se pueden medir, ¿no? Yo puedo medir el PBI de un estado, puedo medir la tasa de natalidad, ¿no?, la tasa de mortandad de un país. Esos son criterios que Esther Barbé los menciona como criterios tangibles y que nos pueden ayudar a agrupar estados, ¿no? Entonces decir, bueno, acá los estados con mayor población del mundo serán tales, ¿no? Los estados más longevos serán tales, ¿no? Los estados con mayor PBI o con PBI más bajo, por el contrario, son tales, ¿no? Y eso nos va a ayudar a nosotros a armar ciertos órdenes a fin de poder realizar un análisis o de poder analizar la pertenencia de esos estados a un grupo específico dentro de esos clubes de estados, ¿no? También, bueno, Esther Barbé, en eso que la compañera decía sobre variables tangibles, también señalaba el tamaño militar, el tamaño económico de ese estado. Pero recuerdan que la clase pasada también habíamos dicho que muchas veces estas variables que las podemos medir resultan en la actualidad insuficientes para poder determinar eh, las jerarquías que existen al interior del sistema internacional, ¿no? Y que hay variables que no son medibles, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esas variables que no son medibles, ¿no? Y allí la pregunta que nos surge es cómo, si vemos que el derecho internacional nos dice que son todos iguales, pero que nosotros en la realidad vemos que no, ¿cómo hacemos para observar, para leer esa jerarquía, ¿no? ¿Cómo hacemos para entender cómo surge esa jerarquía de estados, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que surge por lo medible, ¿no? Primeramente por la cantidad de recursos, ¿no? La cantidad de territorio, la cantidad de población, la cantidad de riqueza, de gasto militar, ¿no? Ahora, ¿eso es suficiente? Para nada, ¿no? También tenemos que hablar de el poder como recursos, ¿sí?, y también del poder como capacidad para influenciar las decisiones de los demás actores, ¿no? Entonces estos ambos poderes, tanto el poder como recursos como el poder de influencia, nos lleva a hablar de aquellos recursos que son intangibles, ¿no? Yo la población la puedo medir, el gasto militar de un estado lo puedo medir, pero ¿qué pasa con aquellas variables como la influencia que no puede ser medida, ¿no? Y bueno, ahí habíamos hablado que Esther Barbé reconoce que la aparición desde el paradigma transnacionalista o de la interdependencia de dos grandes variables que se distinguieron para el análisis de estos recursos tangibles y no tangibles, ¿no? Y habíamos dicho que el poder, en este recorrido histórico que hacemos siempre en ciencias políticas de los significados a través de la palabra poder, habíamos dicho que a partir de este momento Joseph Nye nos trae dos nuevas conceptualizaciones alrededor del poder
que era el soft power y el hard power, ¿no? Habíamos visto que el soft power se dedicaba a estudiar todo aquello que no podíamos justamente aprender, que no podíamos contabilizar, ¿no? La capacidad de influencia, por ejemplo, es una de ellas. También la capacidad eh, de incidir o de difundir la cultura a través de canales no formales, como lo pueden ser el cine, como lo puede ser la cultura, la lengua, ¿no? Y el hard power obviamente medía aquello que era más duro, que es lo tangible, el poder militar, el PBI, ¿no? El gasto en defensa, por ejemplo. Cuidado que hay alguien, me parece, allí con el micrófono abierto. Y también que habíamos dicho que esto en la década de los 80 se transforma y que esta línea divisoria, que hay entre hard y soft power se hace más difusa, ¿no? Entonces hoy por hoy ya no podemos tanto hablar de hard power o de soft power, sino que hay un poder que mezcla estas dos variables, ¿no? Y que lo vamos a ver con el transcurrir de las clases, pero vamos a ver que esa difusión del poder se produce como producto de la interdependencia económica, de la existencia, de la evolución tecnológica, de estos cambios en el escenario político internacional, de la emergencia de actores transnacionales, entre otros. Esto nos lleva a hablar de qué cosa, de algo en lo que nos concentramos la clase pasada y es en la existencia finalmente de un poder estructural, ¿no? Que es el poder justamente el poder que nos permite darle forma a ese sistema internacional, darle estructura, como su nombre lo indica, y que va a ser definido en palabras de Esther Barbé como aquella habilidad para determinar las reglas del juego en la política internacional. ¿Qué vendrían a ser las reglas del juego de la política internacional? Bueno, por ejemplo, el derecho internacional público, ¿no? De establecer las normas jurídicas internacionales, ¿no? Pero también esto que venimos conversando en las clases pasadas de cómo vemos y cómo leemos la realidad internacional, ¿no? De cómo configuramos quién es amigo, quién es enemigo, eso lo hacen los estados con poder estructural, ¿no? Y en ese sentido, Esther Barbé va a señalar que el poder que detenta un Estado es tal en la medida que puede ejercer obviamente influencia sobre otros estados y aún más en la medida en que es capaz de establecer o de fijar esas reglas del juego en la escena internacional. Y acá nos aparece un nuevo concepto alrededor del poder, que es el de potencia, ¿no? Y esto lo hemos visto mucho, sobre todo, o lo vemos siempre en los medios de comunicación, ¿no? La potencia tal, Estados Unidos como potencia hegemónica, como la superpotencia, la lucha entre potencias, ¿no? Es muy usado como término, pero muchas veces carece de contenido detrás, ¿no? De sentido. Y a nosotros nos interesa en tanto variable del sistema internacional, pero sobre todo teniendo en cuenta su definición de base, ¿no? ¿Cuál es esa definición de base? Bueno, son potencias, como sostiene Esther Barbé, aquellos países con capacidad para justamente establecer las reglas del juego, para disponer de recursos y para movilizarlos para defender esas reglas, ¿no? Justamente, en otras palabras, aquellos países que poseen poder estructural, ¿no? Poder para poder dar forma al sistema internacional en un determinado momento dado. Hasta aquí, dudas, preguntas, algún comentario que quieran hacer. ¿Se entiende bien? Sí. Profe, yo no entiendo muy bien eso de las reglas del juego, no sé si podría dar un ejemplo. Bueno, las reglas del juego a nivel internacional. Vamos a hacerlo como más simple, como una analogía. Cuando ustedes abren o deciden jugar un juego de mesa, vieron que vienen con las instrucciones de cómo proceder, de qué está permitido y qué no. Bueno, el sistema internacional también tendría como su manual de cómo funciona, ¿no? Ese manual, ¿qué es?
el derecho internacional público, ¿no? El conjunto de normas legales, jurídicas, que rigen la convivencia entre los estados, ¿no? Esa sería una de las reglas del juego, ¿no? Del sistema internacional. Otras reglas del juego a nivel internacional son aquellas negociaciones que se dan en los ámbitos internacionales por cuestiones que afectan a todo el sistema internacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, una negociación en la Organización Mundial del Comercio que decide establecer o elevar un arancel para, no sé, la exportación de litio, por ejemplo, ¿no? Como solamente por citar un ejemplo aleatorio, eh, es una decisión que va a afectar a todos los estados del sistema internacional. Porque si bien no todos los estados del sistema internacional tienen dentro de su territorio capacidad para explotar ese mineral, lo cierto es que todos tenemos celulares, todos tenemos computadoras, todos usamos el litio como mineral en algún aspecto de nuestras vidas, ¿no? Entonces eso, negociar, por ejemplo, la suba de un arancel, ¿no? Dentro de la Organización Mundial del Comercio, quien tenga el poder para dejar allí marcada su posición o la posición a su favor o la posición que se resuelva, digamos, a su favor, es evidentemente un actor que tiene poder estructural, ¿no? Lo mismo pasa con el precio del petróleo. Ustedes saben que el precio del petróleo se maneja por unos pocos estados que tienen obviamente capacidad de producir el combustible, y que son los que manejan el precio a nivel internacional, ¿no? Desde la OPEP. Entonces, probablemente esos estados son los que tienen mayor poder estructural en esa cuestión, ¿no? Bueno, lo mismo puede suceder con diferentes cuestiones que hacen a la vida internacional de la convivencia interestatal, ¿no? Por ejemplo, los que regulan el uso de las aguas. Ustedes escucharon ya del Tratado sobre Derecho Marítimo, que es un tratado internacional que legisla cómo deben ser administradas las aguas internacionales, por ejemplo, ¿no? O del espacio aéreo, o las normas de la guerra, ¿no? O las normas me pongo a pensar, el espacio aéreo que ya dijimos, pero también los del trabajo a nivel internacional. Ustedes saben que hay un organismo específico. Bueno, cómo se negocian las normas de funcionamiento detrás, ¿no? Las negocian y las negocian de mejor manera los estados que mayor poder estructural posean, ¿sí? ¿Se entendió eso o queda alguna duda? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, en función de aquellos estados que detentan mayor poder estructural y que son considerados potencia, habíamos dicho que durante la historia surgieron distintos conceptos alrededor de la idea de potencia, ¿no? Habíamos dicho también que la primera idea alrededor del concepto que surgió fue esta idea de gran potencia, que describió aquel sistema interestatal del siglo XVII, en donde 5 o 7 estados tenían más o menos el mismo poder y funcionaban como una suerte de alianza entre potencias, equilibrando ese poder que tenían, ¿no? También habíamos dicho que a partir de 1945 empezaron a surgir nuevos conceptos alrededor, ¿no? Esther Barbé los describe a cada uno de ellos. Nosotros vamos a hacer un breve repaso en la clase para primeramente decir que el concepto quizás más utilizado por los medios es el de superpotencia, ¿no? Y que este concepto de superpotencia nace más que nada luego de la caída del muro de Berlín, ¿no? En donde esa distinción de sistema bipolar que hacíamos y de lucha constante entre Estados Unidos y la Unión Soviética tiene un fin, porque la Unión Soviética se desintegra, ¿no? Y al desintegrarse, Estados Unidos queda como la superpotencia con capacidad de poder estructural única del sistema internacional, ¿no? Luego, con el correr de los tiempos, esa
ese poder estructural de Estados Unidos va en declive hasta nuestros días, en donde podemos definir al sistema internacional actual como un sistema internacional unipolar, donde el poder todavía está concentrado en Estados Unidos, pero donde ya no es la única potencia imperante, pero sí la potencia hegemónica, ¿no? Y podemos decir que por debajo de esa potencia hegemónica que continúa siendo Estados Unidos, hay una suerte de un grupo de estados económicamente en desarrollo que en algún momento le van a pelear el poder a Estados Unidos. Entre esos estados podemos hablar de China, podemos hablar de Alemania, de Gran Bretaña, de Japón, ¿no? Pero hoy por hoy, si tenemos que sacarle una foto a nuestro sistema internacional actual, aún sigue siendo un sistema internacional unipolar con una potencia hegemónica que es Estados Unidos, ¿no? ¿Y dónde vemos esto? ¿No? Para que no digan que lo dije yo. Esto se ve primero y antes que nada en la participación de Estados Unidos dentro de los organismos internacionales, ¿no? Ustedes saben que Estados Unidos sigue teniendo un rol clave dentro del FMI, sigue teniendo un rol clave dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es el actual presidente de la OEA, ¿no? También se lo puede observar cuando vemos esos números de esos recursos tangibles de los que habla Esther Barbé, que esto es PBI, gasto presupuestario para defensa y para defensa militar, todo lo que es gasto militar, también en todo lo que es gasto para ciencia y técnica, supera los de cualquier otro estado. También los que tienen que ver para gastos en cuanto a la carrera hacia el espacio, ¿no? Es el estado que los lidera. Y también en financiamiento para organismos de financiamiento multilateral como es el FMI, ¿no? Y como son los distintos bancos como el Banco Mundial, ¿no? Estados Unidos es el principal aportante de esos organismos multilaterales y eso es lo que nos permite hablar hoy por hoy de un Estados Unidos que, a pesar del declive de los últimos años, sigue siendo la potencia hegemónica, ¿no? Luego también podemos hablar de el concepto de gran potencia, ¿no? Que por ahí bueno, van a ver en la bibliografía que hay incluso, mientras algunos hablan de que Estados Unidos sigue siendo una potencia hegemónica, otros la catalogan solamente como de gran potencia, y estos autores por lo general sostienen que luego del atentado del 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas, Estados Unidos tuvo un declive de poder estructural importante y que hoy por hoy no es una potencia hegemónica, sino que debería ser considerada una gran potencia, ¿no? Esto es discutible, hay autores que van a ver que la mantienen como potencia hegemónica y otros como gran potencia. Y luego están los conceptos de potencia media y de potencia regional, que estos son conceptos que por ahí se solapan entre ambos, ¿no? Por lo general, las potencias medias son aquellas economías emergentes que han ganado poder estructural dentro de un espacio geográfico determinado, ¿no? Entonces me pongo a pensar, dentro de Sudamérica sería el caso de Brasil, ¿no? Brasil claramente ha mostrado un crecimiento sostenido durante los últimos años y ha empezado a pelear, por ejemplo, espacios dentro del sistema de organismos multilaterales, ¿no? Dentro de Sudáfrica, por ejemplo, dentro de África, por ejemplo, ha sido el caso de Sudáfrica, ¿no? Dentro de Asia Central podríamos hablar de la India, ¿no? Y dentro de Asia Pacífico estaríamos allí hablando de economías como las de China, las de Corea del Sur, ¿no? Y en Europa obviamente sería el caso de Rusia, ¿no? Muchas de ellas son consideradas potencias medias en virtud a su desarrollo económico y muchas veces son consideradas potencias regionales cuando se tiene en cuenta la región geográfica de las cuales se habla, ¿no? Entonces, dicho esto, allí finalizaríamos con la parte de los estados como actores internacionales y en este cúmulo de actores internacionales nos faltaría ver dos clasificaciones más. Una de ellas, la que sigue, son las organizaciones internacionales,
No es un tema muy nuevo para ustedes porque algo de esto ya han tocado en Derecho Internacional Público. Aquí lo primero que hay que decir es que no hay un concepto único, así como no hay un concepto, por ejemplo, de Estado, de poder, no hay un concepto único comúnmente aceptado, pero lo que sí dice Esther Barbé es que hay ciertas características que nos permiten identificar una organización internacional, ¿no? Esas características son básicamente y muy importante tener en cuenta que las organizaciones internacionales tienen carácter interestatal. ¿Qué quiere decir esto? Que están formadas por estados y solamente por estados, ¿no? Tienen base voluntaria. Esto significa que los estados voluntariamente han decidido integrar estas organizaciones, ¿no? A su vez tienen órganos permanentes. Ya vamos a dar algunos ejemplos. Vamos a ver que, por ejemplo, ¿no?, en el caso del Mercosur, tiene una Secretaría General, un Consejo Consultivo, tiene el Parlasur, ¿no? Tiene órganos propios que hacen que esa organización efectivamente funcione, ¿no? Sea funcional. Tiene voluntad autónoma, el Mercosur tiene sus propios representantes, ¿no? Tiene competencia propia, es decir, tiene un fin determinado para el cual ha sido creada, ¿no? Y existe obviamente una instancia de cooperación entre los miembros que integran, ¿no? Entonces, en virtud de estas características básicas, Esther Barbé va a definir a las organizaciones internacionales como aquellas asociaciones de estados, y esto lo recalco, pero es muy importante que tengan en cuenta que las organizaciones internacionales están conformadas solamente por estados, y que se establecen en virtud a un acuerdo de carácter internacional por 3 o por más estados para la consecución de objetivos comunes y con una estructura institucional que posee órganos permanentes, propios e independientes de los Estados miembros, ¿no? Y ya que les comentaba el ejemplo del Mercosur, ustedes saben que el Mercosur nace por un acuerdo voluntario que fue iniciado por 4 países. Hoy ya son muchos más, pero que nace por la voluntad expresa de 4 países que fueron Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, ¿no? Este grupo de países crea el Mercosur a través de un acuerdo internacional que le da vida, y en el caso del Mercosur fue el Acuerdo de Montevideo del año 1996, que es el que dio inicio al Mercosur, el que lo conformó, pero todavía no tenía en el 96 una estructura institucional, no tenía órganos, ¿no? Posteriormente, 2 años después, en el 98, se firma el Tratado de Ouro Preto, que es el tratado que le da vida institucional al Mercosur, crea sus propios órganos, ¿no? Forma un consejo, forma una secretaría general, forma un foro consultivo, forma, bueno, mucho después el Parlasur, ¿no?, que ahora votamos nuestros propios representantes. Y bueno, en ese acuerdo inicial preestablecido, el primero, en el Tratado de Montevideo, se estableció obviamente el objetivo, el fin último del Mercosur, que era llegar a la consolidación de un mercado común entre los países que lo integraban, ¿no? Y bueno, van a ver que así como ahora mencionamos el ejemplo del Mercosur, luego vamos a ir viendo otros que básicamente donde todas estas características que Barbé menciona se cumplen siempre a rajatabla, ¿no? Lo más importante de esto que tienen que saber y que no se les olvide es que la base de las organizaciones internacionales son los estados. Las organizaciones internacionales no van a estar conformadas nunca por empresas, por ejemplo, ¿no? La base siempre van a ser los estados como actores internacionales. Bueno, en función a la existencia... Ahora una Sí, pregunta sí, con respecto a las organizaciones internacionales. Recuerdo yo en el 2001, bueno, por una cuestión de fútbol, había una Copa Mercosur y sí. en un comentario periodístico deportivo hablaban de que, bueno, el Mercosur invertía en el campeonato de Copa Libertad, Copa Mercosur, creo que era Copa Sudamericana, que ahora se transformó en Copa Sudamericana.
Sí, era la Copa del Mercosur, en paralelo con la Copa Libertadores de América. El Estado puede, a través del deporte, la cultura, fomentar, o sea, en síntesis, ¿en qué sentido, por ejemplo, no es estatal, ¿no? La Organización Internacional de la FIFA, por ejemplo, o la Conmebol Libertadores, o la Conmebol sería la organización regionalizada acá en América la del fútbol. Conmebol, no voy a dar mi cabeza porque no estoy 100% segura, pero vos corregime, la Conmebol está formada por todas las asociaciones de fútbol a nivel nacional, ¿verdad? Por todas No, las a nivel americano, a nivel americano, latinoamericano. latinoamericano, o sea, por todas las AFAs de los países latinoamericanos, sería así. Exactamente. Bien, Ahí la pregunta radica en que, bueno, ya no está, era una copa muy costosa. Yo me acuerdo, porque como soy hincha de San Lorenzo, ujú, recordaba con mucho cariño esa copa que ganamos la primera, que sí, fue la de Mercosur, y ganó mucha plata y el premio, digamos, de campeonato era más valiosa que la Copa Libertadores de América, que digamos que sería la más prestigiosa. claro, Era más valiosa en razones económicas, pero prestigio tenía la Copa Libertadores. Pasó un tiempo, bueno, pasó por la década, que será un lustro, que cambiaron, ya no intervino, digamos, el Mercosur como inversor del campeonato interamericano, por así sí, decirlo, ¿no? sí. Ahí la pregunta va radica en esto. ¿Tienen injerencia los estados en las organizaciones internacionales como en el caso del deporte? En este caso fútbol, puede ser otro, pero es el que más recauda, digamos. Sí, totalmente. De hecho, la Unión Europea participa de la Copa UEFA. Eh, Vendría a ser un similar. Dentro de la estructura del Mercosur, de estos órganos que les comentaba, está un órgano que se llama el ECOSOC, que es el Consejo Económico y Social del Mercosur. Y el ECOSOC trabaja por mesas temáticas, ¿no? Entonces hay mesas, por ejemplo, las económicas dedicadas a agricultura familiar, procesos de intercambio en fronteras, ¿no? Intercambios comerciales me estoy refiriendo, y la parte cultural trabajan con mesas técnicas en función a temas culturales y deportivos, también se entiende que entra dentro de esa esfera, ¿no? Entonces esas comisiones técnicas trabajan con proyectos, con resoluciones que luego llevan a la asamblea del Mercosur, donde se reúnen todos los estados, los representantes de los estados, y allí se vota, ¿no? Y es muy probable, no conozco específicamente el caso ese que mencionas, eh, estaría bueno para investigarlo, pero es muy probable que si ese proyecto, que muchas veces esos proyectos no salen de las mesas técnicas, sino que son propuestos de afuera, de otros organismos u otras personalidades, como bien podría ser la Conmebol, llevan esos proyectos ahí, esos proyectos los tratan en las mesas técnicas elaboran informes técnicos sobre la participación o no, o la conveniencia o no de la participación del organismo internacional en esas actividades, y de allí eso se lleva un plenario, al plenario de los estados, y se vota. Así que es posible que tengan injerencia en que hayan decidido participar en la financiación de una actividad, sobre todo si es una actividad en la que participan muchos, en este caso equipos de fútbol de los estados miembros, ¿no? Y en este caso estoy segura que sí, porque clubes brasileños participan un montón, argentinos un montón, uruguayos y paraguayos también, ¿no? Entonces es muy probable que esto que mencionás sea así, que el Mercosur haya decidido aportar en algún momento. Como así también el Mercosur tiene diferentes proyectos de carácter social. El Mercosur tiene una secretaría de desarrollo social específico que colabora con gobiernos locales, por ejemplo, ¿no? A nivel Mercosur colabora ese organismo internacional con las provincias directamente, ¿no? Y que se trabaja obviamente en función a proyectos que el Mercosur financia, ¿no? Como pueden ser proyectos para la juventud. El otro día estuve leyendo justamente un proyecto de iniciación como a la educación política
de los jóvenes, ¿no? A fomentar los derechos civiles y políticos en las sociedades del Mercosur. Así que es muy probable que eso suceda así como lo mencionas. Bueno, y en función de eso que comentaba el compañero, también tenemos que hablar que las organizaciones internacionales tienen su propia clasificación. Esther Barbé habla de solamente alguna de las tipologías que existen, y no quiere decir que porque van a haber varias, no quiere decir que una organización internacional pertenezca solo a un tipo, ¿no? De hecho, puede pertenecer una misma organización internacional a más de un tipo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, organizaciones de carácter universal, como puede ser la Organización de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, UNICEF, ¿no? No sé, ¿qué otras más se les ocurre universales? Donde participen estados de todo el mundo. La OMC, la Organización Mundial del Comercio. La Cruz Roja. La Cruz Roja también, sí, va la Cruz Roja acá. ¿Qué otra más? Ay, se me fue el nombre. No sé si escucharon hablar del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y Desplazados, ¿sí? Todo lo que se desprenda de que sea un órgano subsidiario de Naciones Unidas es una organización de carácter universal. La Organización Mundial de la Salud también, ¿no? ¿Qué otra más? Bueno, luego también tenemos las que son organizaciones de carácter regional, es decir, las que no están abiertas a todos los estados, sino que se dividen por regiones geográficas, ¿no? El Mercosur sería una organización regional, por ejemplo. La Unión Europea. Profesora, con Sí, respecto, disculpe la interrupción, sí. con respecto a las organizaciones universales, según su estatuto, su estructura interna y su propósito a nivel mundial, ¿es aceptado en todos los estados o hay estados que no se los permiten intervenir o participar? No, en el caso de las organizaciones universales son organizaciones abiertas como Naciones Unidas y siempre que obviamente esos estados quieran adherirse y formar parte voluntariamente, ¿no? No se puede coercionar a un estado a que forme parte de una organización que no quiere. Lo que sí se puede hacer es que en algunos casos se suspenda a un Estado por no estar cumpliendo con una cláusula del Estatuto de Formación de esa organización internacional. Recuerden cuando se suspendió a Venezuela de la UNASUR, que fue como todo un lío, bueno, no fue hace mucho, pero no sé si lo recuerdan, porque lo que se aducía era que una de las cláusulas de la UNASUR, del tratado internacional que dio origen a esa organización internacional de carácter regional, porque era solamente de estados de América del Sur, una de las cláusulas decía que los estados que conformaban UNASUR eran repúblicas democráticas, ¿no? Entonces, cuando estaban en pleno lío, que no se sabía lo que pasaba dentro de Venezuela, y donde ninguno de los gobiernos que se aducían el poder respondían de forma bajo una sola voz, digamos, lo que se hizo fue suspender a Venezuela dentro de la UNASUR porque justamente se consideraba que no cumplía con esa cláusula de República Democrática, ¿no? Entonces sí se la puede restringir en casos de que haya una violación dentro del estatuto interno de esa organización, ¿no? Luego sí hay algunas organizaciones restringidas, como por ejemplo la OPEP, es la Organización de los Estados Productores y Exportadores de Petróleo, ¿no? Si un estado no es ni productor ni exportador, no puede formar parte, ¿no? Obviamente. Después hay organizaciones con fines específicos o limitados, como pueden ser, por ejemplo, la OTAN, ustedes saben, la Organización Tratado del Atlántico Norte, que es una organización de carácter
militar, ¿no?, de defensa de los estados que la integran, tiene como un carácter limitado a la defensa militar, ¿no es cierto? Luego hay con fines económicos, como bien podría ser, por ejemplo, el Mercosur es una organización con fines económicos y a la vez también es una organización regional, ¿no? Bueno, organizaciones militares y de seguridad también podría ser la OTAN, organizaciones sociales, culturales y humanitarias y organizaciones técnicas o científicas. Barbé les comparte este cuadrito de acuerdo a los fines para distinguir entre aquellas que son universales y aquellas que son regionales, producto de que los países que la integran se encuentran definidos dentro de un mismo espacio geográfico, ¿no? Entonces, por ejemplo, con fines generales tenemos la ONU de carácter universal y las de carácter regional, en este caso serían la Organización de los Estados Americanos, la famosa OEA, y su par en África que se llama OUA, que es la Organización para la Unidad Africana, ¿no? Con fines económicos, algunos ejemplos, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Desarrollo, el BIRD, serían ejemplos de organizaciones de carácter universal en donde pueden participar todos los estados del mundo, y de carácter regional sería, en el caso de Sudamérica, el Mercosur, y en el caso de Asia Central, la Unión del Magreb Árabe, ¿no? Luego, con fines sociales, Barbé señala la UNESCO y la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y regionales nombra un consejo nórdico, que debe ser obviamente de los países nórdicos, desconozco, y la OSI, que es la Organización de la Conferencia Islámica. Luego, bueno, militares también la ONU, dentro de la ONU específicamente el Consejo de Seguridad, que ya es uno de sus órganos, ¿no?, propios, y dentro del panorama regional la UEO, que es la Unión Europea Occidental, que también es una organización de carácter militar, y la SEATO, que es la Organización Tratado del Sudeste Asiático. Es una NATO, una OTAN, pero en este caso del Sudeste Asiático. Y luego tenemos con fines técnicos algunas ya menos conocidas, como la Organización Meteorológica Mundial, la Organización Marítima Internacional, ¿no?, de carácter universal, y las regionales del Centro Europeo de Investigación Nuclear y la Agencia Europea del Espacio, ¿no? Ven que en las regionales está bien identificada el área geográfica a la cual pertenece, ¿no? Europa Occidental, Sudeste Asiático, Magreb Árabe, Estados Americanos, ¿no? Se marca bien en el nombre a qué área geográfica pertenece, mientras que las organizaciones de carácter universal no hacen referencia al área geográfica, ¿no? Ven ONU, OMC, ¿no? Ninguna de ellas guarda relación directa con algún área específica. Esto solo para que tengan en cuenta las diferentes tipologías que pueden existir, ¿no? Para el parcial, por ejemplo, una pregunta puede ser: la Organización de Naciones Unidas es, y ustedes van a tener que señalar allí si es una organización regional, universal, con fin general, con fin económico, con fin social, si es de carácter permanente o no, ¿sí? Van a tener que poder distinguirlas. Como así también si les digo, por ejemplo, que den un ejemplo de una organización regional que tenga fines económicos, puedan nombrar alguna de las que tenemos en alguna región específica, ¿no? ¿Qué otra cosa más me interesa que sepan de esto? Bueno, que muchas veces, como les comentaba, una misma organización internacional puede formar parte de varias clasificaciones, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar dónde las ubicamos. Y otra cosa más, bueno, ya me va a salir, que no recuerdo bien ahora. Bueno, que también siempre tengan en cuenta, que es lo más importante, porque acá ya hacen muchas confusiones, que siempre los miembros de las organizaciones internacionales van a ser
los estados, ¿no? Nunca va a haber una empresa metida dentro de la ONU, por ejemplo, ¿no? Dentro de la OMC. Van a ser siempre los estados, y de hecho dentro de cada una de estas organizaciones internacionales siempre existe una representación del gobierno de los países que integran esa organización, ¿no? Nosotros como Estado argentino tenemos, por ejemplo, Profesora, sí, una pregunta y disculpe la interrupción, no, con está bien. respecto a esto que está hablando. En relación al concepto de actores internacionales, el Estado es un actor internacional. Ahora, ¿las organizaciones internacionales están compuestas por actores internacionales? Esa es la pregunta. Las organizaciones internacionales están compuestas por actores internacionales porque son los estados, pero además las organizaciones internacionales en sí mismas son actores internacionales, ¿sí? ¿Por qué son en sí mismas actores internacionales independientemente de los estados que las conformen? Bueno, por esto que decíamos al principio cuando mencionábamos las características básicas y su concepto, porque están conformadas por 3 o más países, porque están constituidas con un fin determinado a partir de un instrumento de creación, que por lo general es un tratado internacional, porque tienen una estructura institucional interna que les da forma y las hace funcionales, ¿no? Entonces, si bien están conformadas por actores internacionales, que son los mismos estados, las organizaciones internacionales son en sí actores internacionales. De hecho, por eso la incluimos como una tipología aparte dentro de esta bolilla 2 que estamos estudiando, que es la bolilla justamente de actores internacionales. ¿Se entiende eso? Sí, bueno. Bien, pasamos a hasta acá tenemos vistos y estudiados como actores los estados y las organizaciones internacionales. Nos quedan un último actor más para terminar de ver toda esta constelación de actores internacionales. Nos queda hablar de las fuerzas transnacionales. ¿Qué serán las fuerzas transnacionales? Bueno, de los actores que vimos, que con este sería el tercer actor, las fuerzas transnacionales van a ser los únicos actores dentro de esta clasificación que no son actores de gobierno, no son actores estatales, son actores de la sociedad civil, ¿sí? O privados. Ahora vamos a ver bien esto. Pero lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar estos actores es que no representan al gobierno y no representan a ningún estado, ¿sí? Pero a pesar de eso tienen la capacidad de movilizar recursos en el sistema internacional y por ende de realizar acciones de carácter internacional. Esther Barbé va a tomar una conceptualización muy escueta pero muy acertada de Merle, que define a las fuerzas transnacionales o a los actores transnacionales como aquellos movimientos y corrientes de solidaridad de origen privado que tratan de establecerse a través de las fronteras, tratan de trascender las fronteras estatales y que tienden a hacer valor o a imponer su punto de vista dentro del sistema internacional. Y dentro de las fuerzas transnacionales tenemos dos grandes tipos. Por un lado van a estar las organizaciones de carácter no gubernamental, que son esencialmente los actores de la sociedad civil organizados. Y acá me pongo a pensar nuevamente en las Madres de Plaza de Mayo, pero también en Greenpeace, por ejemplo, de todos los colectivos de la diversidad sexual, ¿no? Que entrarían como organizaciones de carácter no gubernamental que tienen impacto a nivel internacional. Y la segunda clasificación entrarían aquí las empresas transnacionales, ¿no? O sea, aquellas empresas que tienen gran poderío económico y que en virtud de ese gran poderío económico tienen una presencia internacional en diferentes puntos de la geografía mundial, ¿no? Entonces, fíjense que ninguno de estos dos actores, tanto las empresas transnacionales como las organizaciones gubernamentales, ninguno de estos actores representa a algún país, ¿no? Son todos actores de carácter privado
y más que nada representan ideas, misiones, ¿no? Y obviamente también capital en el caso de las empresas transnacionales. Hoy a la mañana me hicieron una pregunta interesante que la voy a compartir con ustedes porque me interesaba primero saber su punto de vista, pero sobre todo aclarar la parte acertada y el error, ¿no? Me preguntaron sobre el caso de una empresa petrolera que trabaja en Venezuela y que maneja gran cantidad de capital y de influencia, y si esa empresa petrolera no representaba un Estado, ¿no? Y bueno, la pregunta era un poco confusa, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿No era PDVSA, profe? Probablemente no me supo dar la compañera de la empresa, pero la aducción era que, bueno, que esta empresa manejaba gran cantidad de recursos que podía movilizar y que eran justamente los recursos petroleros. Y bueno, la respuesta en principio a esa es que, bueno, cualquier empresa, esa u otra, puede manejar los recursos naturales que le den, obviamente, un poder de acción, pero en primera instancia, ¿a quién pertenece ese recurso? Mire, profe, ahí en Venezuela casi no hay empresas privadas, creo que hay un par nada más, por eso dudo la pregunta, me Sí, parece por muy eso raro. estaba como confusa. Entonces, la parte acertada son dos. Si es, bueno, en el caso de Bolivia y de Venezuela, que como vos sostenés, trabajan muy bien, o sea, las empresas pertenecen al Estado Nacional, en realidad ahí no estamos hablando de una empresa transnacional, es el mismo Estado Nacional el que es nuestro actor, ¿no es cierto? Y en el caso de que sí sea una empresa de origen privado, tampoco está actuando en nombre del Estado, porque el recurso que moviliza, sea petróleo, sea litio, sea gas, ¿a quién pertenece? Al Estado, porque es parte de su territorio nacional, no es parte de su soberanía, ¿no? Donde ejerce su poder soberano. Entonces, en ese sentido, allí no podríamos estar hablando de que una empresa transnacional equipara al poder de un Estado. Ya me acordé. La pregunta era si una empresa podía ser considerada una potencia. Y habíamos dicho cuando vimos recién el concepto de potencia, es que era aquella unidad del sistema internacional que tenía recursos y poder estructural para sentar las reglas del juego internacional, ¿no? En este caso, como el recurso no le pertenece a la firma privada sino al Estado, no podemos decir que la empresa pueda ser considerada una potencia. De hecho, ustedes habrán escuchado, nunca en la historia hemos escuchado hablar de una empresa o firma privada que sea catalogada como potencia, ¿no? Potencia es una connotación de los estados como actores internacionales. No vemos empresas de carácter de potencias. Sí. Profe, entonces para usted no es posible que una empresa sea una potencia. No, no solo para mí, sino que no es posible ni desde el punto de vista terminológico ni desde el punto de vista técnico en cuanto a que no reúne una empresa los requisitos para ser considerada potencia. Porque si se entiende eso, no O tiene... sea, la empresa no ejerce un poder coercitivo, o sea, la empresa te vende un producto y si no querés no lo compras, en cambio el Estado sí tiene el monopolio del uso de la fuerza legal. Pero sobre todo el Estado tiene los recursos. Las empresas no tienen los recursos por sí solas porque las empresas no son las dueñas del Y petróleo, profesora, con ¿sí? respecto, disculpe la Sí, interrupción de nuevo, porque viene el tema y la duda está planteada desde los recursos tecnológicos o, digamos de software que son multinacionales reconocidas, sistemas operativos y satélite que tienen que ver con tema del aeroespacio. ¿Eso dónde está configurado, digamos, dentro de la potencia y dentro de la organización internacional? bueno, primero y antes que nada hay que darle a eso un marco dentro del derecho internacional.
que dentro del derecho internacional público el tratado que lo regula es el Tratado sobre Espacio Aéreo Internacional, ¿no? Ese es el marco jurídico internacional. Y luego hay que ver de cuestiones como específicas. Hay algunos emprendimientos que son del orden privado, y me pongo a pensar en Elon Musk y todas esas personalidades que tienen proyectos a través de sus empresas, y hay otras como ARSAT, por ejemplo, que son de índole estatal, ¿no? Pero básicamente lo que me interesaba remarcar es que la categoría de potencia, de esta clasificación que vimos, potencia, superpotencia, potencia hegemónica, potencia media, potencia regional, es una categoría que desde las relaciones internacionales empleamos para los estados, ¿sí? No vamos a hablar de empresas que son potencias porque no existe esa categoría de análisis, ¿sí? Solamente es aplicable a los estados, ¿sí? Porque entendemos qué cosa, que cuando hablamos de potencia hablamos de poder estructural, y el poder estructural es algo que tienen solamente los estados, en función a sus recursos, en función a que son actores de las relaciones internacionales, en función a que tienen capacidad para movilizarlos, ¿sí? Las empresas que movilizan influencia, por ejemplo, que utilizan recursos, no son recursos propios de las empresas, porque ninguna empresa tiene territorio particular, por ejemplo, ¿no? Sí explotan los recursos de los estados, ¿no? Entonces, esa es la distinción que me interesa que quede clara, que cuando nos referimos a la clasificación de potencia en cuanto a la capacidad de los actores para darle forma al sistema internacional, nos referimos siempre a los estados, no a los otros actores, ¿sí? ¿Queda claro eso? ¿Se entiende por qué? Bien, bueno, volviendo a las fuerzas transnacionales, habíamos dicho en principio que estábamos en presencia de dos tipos: de organizaciones no gubernamentales, como pueden ser las ONGs de carácter que tienen injerencia internacional. Habíamos nombrado Madres de Plaza de Mayo, colectivos de diversidad sexual, también todas estas ONGs que bregan no solo por los derechos humanos, sino también para la conservación del ambiente. Y las empresas transnacionales, que son aquellas que ya sabemos que en virtud a su poderío económico tienen capacidad para actuar de forma simultánea en distintos puntos de la geografía mundial, ¿sí? Y esta sería la última categoría que vamos a ver dentro de lo que son los actores internacionales. Entonces, básicamente con eso terminaríamos esta unidad que tiene a grandes rasgos tres grandes actores. Habíamos dicho el Estado, los estados nacionales, las organizaciones internacionales y las fuerzas transnacionales, en donde teníamos empresas transnacionales y organizaciones no gubernamentales de carácter internacional, ¿no? ¿Podría explicar la modalidad del parcial? Sí, ahora paso a explicar eso. Quiero saber si hay alguna duda en cuanto a lo que vimos. ¿Está todo bien? ¿Se entendió lo que vimos hoy? ¿Hasta qué página es lo que vimos hoy? Y lo que vimos hoy es hasta la unidad, terminamos de ver la unidad 2, que es entre páginas de Esther Barbé 113 hasta la 196. Les explico brevemente cómo va a ser la modalidad la clase que viene. La clase que viene vamos a ingresar al link de clases de forma normal. El examen va a ser de carácter virtual. Les voy a pasar un link que es un formulario de Google. Van a tener allí, va a ser multiple choice. Así que lean tranquilamente, con paciencia, cada punto. Tómense unos minutos para interpretar lo que se les está preguntando antes de responder intuitivamente. Van a tener determinadas cantidades de preguntas para responder en el lapso de 1 hora. Les va a sobrar el tiempo porque no tienen que escribir nada, solamente marcar cuáles ustedes consideran que son
las respuestas correctas. Y sí les pido obviamente que que se mantengan conectados al Meet hasta que terminen el examen, ¿sí? Esto es por dos cuestiones. Yo al examen no lo voy a dejar en el aula virtual, tienen que estar presentes ustedes acá, dar el presente, justamente atestiguar que están conectados para rendir el examen, y el link se los voy a compartir por aquí. Por eso es muy importante que el próximo lunes estén conectados en lo posible, en tiempo y en forma para hacer el examen parcial. En el hipotético caso de que por alguna cuestión, porque se enfermaron, porque les pasó algo, porque se les cayó la luz, el internet, lo que fuera, no me tienen que informar nada, directamente se presentan a rendir en el recuperatorio, en la instancia recuperatoria, en la fecha que ustedes ya tienen pautada para el recuperatorio, que va a ser luego del segundo parcial, ¿sí? Una cuestión muy importante que tienen que saber, que es una cuestión técnica más que nada, es que una vez que ustedes abren el formulario del Google Forms, lo tienen que llenar y lo tienen que terminar, ¿no? Y en esa primera apertura que ustedes hacen del link, va a ser el primer envío el que se les considere para puntuarlos, ¿sí? Es decir, que si se les pasó algo y después lo vuelven a abrir, ustedes ya van a quedar con la nota de la primera vez que abrieron el link, ¿sí? Por eso, por favor, chequen que, no sé, que la computadora tenga batería, que esté todo tranquilo ese día en la medida de lo posible. Obviamente siempre sale a veces inconvenientes que no podemos prever, pero en la medida de lo posible traten de reducir todas esas variables de incertidumbre. Las preguntas y consignas van a venir de la bibliografía que trabajamos y de las cuestiones que hablamos obviamente en clase, así que no va a ser como nada extraño. Lean, relean. Ustedes saben que la bibliografía no es mucha, pero el contenido que tienen en pocas páginas es como muy rico, así que estudien, lean con atención el material de estudio que tienen. Y nada, la modalidad es sencilla, solamente más que nada una forma de probar que asistieron a clases y que medianamente pudieron seguir la bibliografía que se les propuso, así que no van a tener como nada extraño. Quizás algún que otro ejercicio práctico que, no sé, les dé un actor internacional para que ustedes lo clasifiquen. Eso como lo más volado que puedan tener, pero después vamos a seguir, digamos, lo que estudiamos en la bibliografía. Así que alguna duda, consulta. Nada. ¿De Esther Barbé nada más, profesora, o también del Arenal? De Esther Barbé vimos unidad 2, parte de la unidad 1, y el principio de la unidad 1 vimos del Arenal también. Tienen en el programa que está en el aula virtual, así como también en los PowerPoint que yo le dejo siempre en el aula virtual, en la segunda o tercera diapositiva, la bibliografía con las páginas que van. Así que también chequeen eso si les sirve como ayuda a memoria. Acuérdense que el PowerPoint es ayuda a memoria y nada más. Yo dejo como algunos títulos que me sirven a mí para no olvidarme lo que les tengo que comentar en clase. Pero vayan a la bibliografía, por favor, porque allí se ve todo mucho más en profundidad y sobre todo lo que conversamos en clase de manera más desarrollada. Así que por favor, nada, lo otro es una ayuda a memoria que por ahí más que nada les puede llegar a servir en el final. Pero ahora para el parcial vayan sobre todo a la bibliografía, ¿sí? ¿Alguna otra duda, consulta? Todo claro, profe. Bueno, que tengan una linda semana y cualquier duda o consulta que surja, nos comunicamos por correo o por el aula virtual, saben que... Sí. Bien, Fe, consulta. Sí, Esther, decime. Por el tema de tener ejemplos de sucesos internacionales o algo en el parcial. Sí. Si nos va a pedir algún ejemplo. Sí, puede ser que haya algún pequeño párrafo en donde, como se acuerdan de esa clase que tuvieron el ejercicio para que identifiquen estructura, procesos, actores, sí, van a tener probablemente algo similar, algo muy pequeñito. Sí, Carlos.
Profesora, el horario de parcial es el horario de clase, ¿no? Abrimos el Meet comúnmente y después usted nos da el Google, el formulario Google para Por acá. hacerlo mientras estamos conectados. Exacto, los espero el lunes a las 2 de la tarde, puntuales. Yo espero 5 minutos más y a las 2:05 les paso el Google y arrancan, y formulario que reciba luego de las 15:01 queda descartado automáticamente. Profe, ¿el parcial también va a ser a la mañana? Sí, va a ser a la mañana. Si alguno se quiere conectar para rendir a la mañana, no hay ningún problema. A las 8 en punto empieza la mañana, ¿sí? Así que bueno. Es 1 hora. 1 hora reloj, sí. Le va tiempo de sobra porque lo único que tienen, no tienen que desarrollar nada, tienen que marcar simplemente, ¿sí? Así que bueno, si no hay más nada, entonces buena semana y nos vemos el próximo lunes. Que tengan muy buena semana. Chau, chau.